Estás de pie en la oscuridad, en las sombras de una vieja villa en ruinas, a las afueras de Roma. La primera luz del amanecer apenas atraviesa el aire brumoso del 9 de junio del año 68 después de Cristo. El olor es pesado, una mezcla de miedo y desesperación. A través de una puerta de madera medio podrida puedes escuchar al hombre más poderoso del mundo. Un hombre que alguna vez comandó enormes ejércitos, que quemó ciudades por diversión, que incluso mató a su propia madre, ahora llora como un niño asustado. Su voz, que en otro tiempo llenaba teatros enteros con hermosas canciones, ahora tiembla y se quiebra. Repite una y otra vez las mismas palabras: Qualis artifex pereo. ¿Qué artista muere conmigo? Este es Nerón Claudio César Augusto Germánico, el quinto emperador de Roma, en sus últimas y patéticas horas. Este es el hombre que pateó hasta la muerte a su esposa embarazada, que castró a un muchacho para reemplazarla, que vio arder Roma mientras escribía poemas sobre Troya. Y ahora este monstruo está a punto de morir, no en una gran batalla, no rodeado de guardias leales, sino escondido en la pequeña choza de un liberto, demasiado asustado como para clavar la hoja en su propia garganta. Pero para entender cómo el hombre más poderoso del mundo terminó así, tenemos que retroceder, volver a los envenenados pasillos del poder imperial donde un joven sociópata probó la sangre por primera vez. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de dolor y supervivencia, si te gusta descubrir las verdades ocultas de la historia, dale like y suscríbete para más relatos como este. Y por favor, deja un comentario contándome desde dónde me escuchas. Aún me parece increíble que podamos explorar juntos estos relatos antiguos desde todas partes del mundo, unidos por la misma curiosidad por el pasado. 15 de diciembre del año 37 después de Cristo. Nace un bebé en la ciudad costera de Anzio, justo cuando los primeros rayos del sol tocan su piel. Más tarde, los romanos dirán que fue señal de su naturaleza ardiente. Pero Lucio Domicio Enobarbo, como fue llamado al nacer, ya llevaba en sus venas la sangre de generaciones de asesinos. La historia de su familia era como una larga lista sangrienta de crueldad. Su tatarabuelo cabalgó por Galia en un elefante, mostrando las cabezas cortadas de sus enemigos como trofeos. Su abuelo le arrancó un ojo a un caballero en pleno foro solo porque se atrevió a hablar en su contra. Su padre, Gneo Domicio Enobarbo, era tan cruel que cuando los amigos lo felicitaron por el nacimiento de su hijo, respondió fríamente: «De Agripina y de mí no pueden hacer nada que no sea malvado y una maldición para el pueblo». Y esas palabras resultaron ser ciertas. La madre del niño, Agripina la menor, era quizá la mujer más peligrosa de Roma, hermana del emperador Calígula y bisnieta del mismo Augusto. Tenía la letal combinación de sangre real y ambición despiadada. Ya había sido expulsada de Roma una vez por conspirar contra su propio hermano. Ya había enterrado a un esposo bajo circunstancias sospechosas y ya estaba maquinando cómo poner a su hijo en el trono. Cuando Lucio tenía apenas 3 años, su padre murió. Algunos susurraron que fue envenenado, otros decían que fue hidropesía lo que finalmente lo mató. El niño heredó 1/3 de la riqueza de su padre, pero incluso esa pequeña parte le fue arrebatada cuando el emperador Claudio se quedó con todo lo que la familia poseía. Agripina fue enviada a una isla solitaria y el niño quedó bajo el cuidado de su tía Lépida, con solo 2 sirvientes, un bailarín y un barbero, nada parecido a los tutores de un futuro emperador. Pero Agripina no era de las que se rinden. Cuando Calígula fue asesinado en el año 41 después de Cristo y Claudio se convirtió en emperador casi por accidente, usó su encanto para regresar al poder. Primero se casó con Cayo Pacienio Crispo, uno de los hombres más ricos de Roma. Convenientemente, él murió poco después de la boda, dejándole toda su fortuna. Luego apuntó al premio mayor, el emperador mismo. Claudio ya tenía esposa, Mesalina, una mujer cuyo apetito sexual era famoso incluso en Roma. Pero Mesalina cometió un error fatal.
Se casó ceremonialmente con su amante Cayo mientras seguía unida al emperador. Fuera una broma de borrachos o un intento de usurpar el trono, aquello le dio a Agripina la oportunidad que esperaba. Mesalina fue ejecutada y Agripina se lanzó al ataque. Imagínalo, Claudio, un hombre mayor de más de 60 años, que tartamudeaba y babeaba, completamente bajo el hechizo de su hermosa sobrina. La ley romana decía que un tío no podía casarse con su sobrina, pero cuando eres emperador, las leyes son solo sugerencias. En el año 49 después de Cristo, Lucio, de 12 años, vio a su madre convertirse en emperatriz de Roma, y así su camino hacia el poder quedó despejado. Agripina no perdió tiempo. Convenció a Claudio para que adoptara a su hijo y su nombre cambió a Nerón Claudio César Druso Germánico. A los 13 años recibió la toga de la mayoría de edad. A los 14 fue nombrado heredero al trono por encima del verdadero hijo de Claudio, Británico. A los 15 se casó con Octavia, hija de Claudio, convirtiéndose en heredero y yerno al mismo tiempo. Pero Agripina era impaciente. En octubre del año 54 después de Cristo, Claudio cenó y nunca volvió a levantarse. La causa oficial fue una enfermedad estomacal provocada por setas, pero todos en Roma lo sabían. Agripina se había cansado de esperar. Le sirvió un plato de setas envenenadas, su comida favorita convertida en su último bocado. Algunos dicen que, cuando la primera dosis no fue suficiente, llamó a la famosa envenenadora Locusta. Locusta mojó una pluma en veneno y se la introdujo en la garganta, fingiendo ayudarlo a vomitar. Claudio murió entre terribles dolores, con su cuerpo temblando mientras el veneno lo consumía por dentro. Con solo 17 años, Nerón se convirtió en amo del mundo conocido. Al principio parecía una buena noticia. Sus primeras acciones fueron vistas como misericordiosas y sabias. Cuando le pidieron firmar una condena de muerte, dijo: «Ojalá nunca hubiera aprendido a escribir». Bajó impuestos, hizo regalos generosos y prometió gobernar como Augusto. Pero quienes lo conocían sabían la verdad. Su maestro Séneca diría más tarde que sentía como si estuviera educando a Calígula otra vez. Y tenía razón. Porque mientras Nerón hablaba de clemencia en público, en privado planeaba su primer asesinato. Su objetivo: su hermanastro Británico, el verdadero hijo de Claudio. Británico tenía solo 14 años. Era callado y ni siquiera estaba interesado en el poder. Pero la mente paranoica de Nerón lo veía como una amenaza. El asesinato fue planeado con cuidado. Ocurrió durante un lujoso banquete en el palacio ante la élite romana. Británico pidió enfriar su vino con agua. Algo habitual. Pero el agua había sido envenenada por Locusta, la misma mujer que mató a Claudio. Ante todos, Británico bebió un sorbo y comenzó a convulsionar. Su rostro se puso azul, sus ojos se revertieron y cayó al suelo retorciéndose de dolor mientras el veneno lo consumía por dentro. Nerón siguió comiendo, diciendo a los atónitos invitados que solo era un ataque epiléptico. Minutos después, el muchacho estaba muerto, con espuma saliendo de su boca y sus miembros rígidos. Ordenó que retiraran el cuerpo y continuaran la cena. Durante los primeros años, Nerón fue contenido por 3 figuras poderosas: su madre Agripina, su maestro Séneca y el prefecto del pretorio, Burro. Años después, serían llamados las buenas influencias, porque frenaban sus peores impulsos. Bajo ellos, Roma vivió en paz y prosperidad, lo que se llamó los 5 buenos años de Nerón. Pero Agripina no había puesto a su hijo en el trono para que otros lo controlaran. Quería seguir en el poder. Exigía participar en todas las decisiones, sentarse junto a él en público, e incluso que su rostro apareciera en las monedas junto al suyo. Nerón lo odiaba. La gota que colmó el vaso fue Popea Sabina, esposa de su amigo Marco Salvio Otón. Popea era joven, hermosa,
seductora y tan despiadada como Agripina. Le susurró a Nerón que no era un verdadero emperador mientras su madre lo dominara, que no era más que su títere. Agripina atacó apoyando la reclamación de Británico, insinuando que quizás se había equivocado al elegir a Nerón sobre el hijo real de Claudio. Ese fue un error mortal. Nerón decidió que su madre debía morir. Pero matarla no sería fácil. Era querida por el pueblo, respetada por el ejército y muy bien protegida. Ya había sobrevivido a tantos intentos que desconfiaba de cualquier comida. Tenía catadores y especialistas en antídotos. Nerón necesitaba algo que pareciera un accidente. Su primer plan fue una obra maestra de la ingeniería mortal. Un barco con un techo colapsable que aplastaría a quien estuviera dentro, haciendo que pareciera un accidente en el mar. La noche del 23 de marzo del año 59 después de Cristo, Agripina estaba feliz. Creía que su hijo volvía a tratarla como la madre emperatriz que decía ser. Subió al barco con su amiga Serronía y algunos sirvientes, sin saber que era una trampa. En alta mar, el mecanismo se activó. El pesado techo cayó con un estruendo. Pero no funcionó como estaba planeado. Mató a Serronía y dejó viva a Agripina. Ella reaccionó al instante. Saltó al agua oscura. Sabía nadar y eso la salvó. Mientras la tripulación intentaba golpearla con remos y portas, nadó hacia la costa, con su ropa empapada tirando de ella hacia abajo y su instinto de supervivencia empujándola hacia adelante. Escuchaba a los hombres gritar detrás, buscándola en la negrura. De alguna manera logró llegar a tierra. Esta mujer que había sobrevivido a Calígula, a Claudio y ahora al complot de su propio hijo, se arrastró fuera del mar y encontró refugio. Cuando Nerón supo que seguía viva, entró en pánico. Ya no había forma de fingir que había sido un accidente. Agripina sabía exactamente quién había intentado matarla y no iba a quedarse callada. Nerón tenía, quizá, solo unas horas antes de que ella reuniera a sus partidarios y contraatacara. Se volvió hacia Aniceco, el almirante de la flota en Miceno, el hombre que había diseñado la trampa del barco. «Acábalo», ordenó. «Mátala esta noche». Aniceto y un grupo de soldados rodearon la villa de Agripina mientras ella todavía intentaba reunir a sus fuerzas. La encontraron en su dormitorio, aún empapada por el agua del mar, enviando mensajes a sus aliados. Cuando vio a los hombres armados irrumpir en la habitación, supo que su hora había llegado. Pero Agripina enfrentó la muerte con la misma dignidad que había mostrado toda su vida. Se guió, miró a sus asesinos a los ojos y pronunció sus últimas palabras. «Golpead primero mi vientre, que claven sus espadas en el cuerpo que dio vida a semejante monstruo». Los soldados dudaron un momento. No se trataba de una víctima indefensa. Era la hija de Germánico, la hermana de un César y la madre del emperador. Pero las órdenes eran órdenes. Las hojas descendieron una y otra vez, atravesando carne y hueso, hasta que Agripina la menor, la mujer más poderosa de Roma, yacía muerta en un charco de su propia sangre. Cuando Nerón recibió la noticia, su primer sentimiento no fue tristeza ni culpa, sino alivio. La mujer que lo había hecho emperador y luego intentó controlarlo, por fin había desaparecido. Ahora era verdaderamente libre para gobernar como quisiera. Pero asesinar a su propia madre lo perseguiría toda su vida. Los romanos podían aceptar la muerte de un enemigo político, pero matar a tu madre rompía los lazos familiares y religiosos más sagrados. Los rumores se propagaron con rapidez por la ciudad. Se decía que Nerón no solo la había asesinado, sino que había entrado después en su dormitorio para contemplar su cuerpo desnudo, comentando qué partes eran hermosas y cuáles no. Fuera cierta o no esta historia morbosa, mostraba el tipo de hombre en que se estaba convirtiendo. Había cruzado una línea de la que nunca podría volver. Y lo peor aún estaba por llegar. Con Agripina muerta y sus otros consejeros perdiendo poder, Nerón era libre para hacer cuanto quisiera.
Buscó el placer con la misma energía que antes dedicaba al asesinato. Corría carreras de carros en fiestas privadas, actuaba en el escenario para audiencias selectas y tenía aventuras sexuales que escandalizaban incluso a la curtida élite romana. Su matrimonio con Octavia, la hija de Claudio, siempre había sido un acuerdo político, no una unión de amor. Ella era callada y virtuosa, todo lo que Nerón encontraba aburrido de los valores romanos tradicionales. Él prefería a Popea Sabina, que finalmente convenció a su esposo Otón para que se divorciara, y así poder perseguir abiertamente a Nerón. Popea era todo lo que Octavia no era: ambiciosa, manipuladora y carente de toda moral. Sabía que el poder era el mayor atractivo de todos, y utilizaba su sexualidad como un arma para dominar a Nerón. Bajo su influjo, el emperador empezó a ver el asesinato no como algo necesario, sino como algo entretenido. El primero en morir fue Marco Junio Silano, descendiente de Augusto. No había hecho nada malo, salvo estar emparentado con la familia imperial. Nerón lo mandó envenenar solo porque su sangre lo convertía en un posible rival. Después cayó Plauto, otro miembro de la familia imperial, ejecutado prácticamente sin motivo. Pero el hambre de sangre de Nerón crecía, y pronto incluso sus aliados más cercanos estuvieron en peligro. Burro, el prefecto del pretorio que lo guió en sus primeros años, murió en circunstancias sospechosas. Oficialmente fue cáncer de garganta, pero muchos creyeron que fue veneno. Una vez muerto Burro, la posición de Séneca dejó de ser segura, y el anciano filósofo tuvo que retirarse. Para el año 62 después de Cristo, 5 años de iniciado su reinado, Nerón se había deshecho de cualquiera que lo pudiera controlar. No respondía a nadie. Todos le temían, y estaba embriagado con el poder de decidir sobre la vida y la muerte de millones. Fue entonces que decidió que Octavia debía desaparecer. No había hecho nada malo, salvo no darle un hijo y estorbar su obsesión por Popea. Pero para Nerón, eso eran crímenes que merecían la muerte. El problema era que Octavia era amada por el pueblo, que la veía como un vínculo con el querido Claudio y como un símbolo de la virtud tradicional. Nerón intentó divorciarse de ella primero, alegando que su matrimonio era inválido porque eran parientes demasiado cercanos. Cuando la gente no aceptó esa excusa, la acusó de adulterio con varios hombres, incluso esclavos. Bajo tortura, los acusados confesaron todo lo que los interrogadores querían, sus gritos resonando en las prisiones imperiales. Pero el pueblo se negó a creer tales mentiras. Cuando Nerón anunció que se casaría con Popea, estallaron ridusos. Las multitudes rodearon el palacio exigiendo que Octavia fuera restaurada como emperatriz. Las estatuas de Popea fueron derrumbadas y arrastradas por el barro, mientras que las imágenes de Octavia eran adornadas con flores. Por un momento Nerón vaciló. Los ridusos le recordaron que, aún con todo su poder, aún necesitaba el apoyo popular. Recuperó brevemente a Octavia, permitiéndole volver al palacio mientras Popea era enviada discretamente a una villa fuera de la ciudad. Pero Popea no era una mujer que aceptara la derrota. Sabía que su futuro dependía de convertirse en emperatriz y haría lo que fuera necesario para lograrlo. Le dijo a Nerón que los ridusos eran prueba de que Octavia conspiraba contra él y que matarla era la única forma de estar seguro. Nerón no necesitó mucho para decidirse. Mandó arrestar a Octavia por traición y adulterio, y la envió a la isla de Pandateria, el mismo lugar donde años antes había muerto exiliada su abuela Julia. Pero el exilio no fue suficiente. A los pocos días ordenó su ejecución. Octavia tenía solo 20 años cuando los soldados fueron a por ella. Había pasado toda su vida como peón en los juegos políticos de otros, casada de niña para asegurar poder, divorciada y vuelta a casar al capricho de su hermanastro esposo. Ahora, frente a la muerte, mostró una dignidad que pocas veces se le había permitido. Los soldados le ataron las manos y le cortaron las venas, dejándola desangrarse lentamente en el suelo de su celda. Era considerado un final misericordioso, sin crucifixión, sin decapitación, solo un desvanecimiento lento hacia la inconsciencia, mientras su vida se escapaba. Murió llamando a su padre Claudio y a su hermanastro asesinado, británico. Sus últimas palabras fueron una oración para que la recibieran en el más allá. Su cabeza fue cortada y llevada a Roma como prueba,
entregada a Popea como un macabro regalo de bodas. Popea contempló la cabeza de su rival y sonrió con satisfacción. 12 días después, Nerón y Popea se casaron en una fastuosa boda que costó más de lo que producía en un año una provincia entera. El palacio estaba cubierto de oro y joyas, el vino corría como agua y el propio Nerón interpretó una canción que había escrito para la ocasión. Roma tenía ahora una nueva emperatriz, una que había escalado hasta la cima sobre los cadáveres de todos los que se interpusieron en su camino. Pero incluso mientras disfrutaba de su matrimonio, se avecinaban tiempos más oscuros. El monstruo en el que se había convertido ya no quería un simple asesinato, quería espectáculo, drama y destrucción que se recordaran para siempre. Pronto, Roma misma ardería. El gran incendio de Roma comenzó la noche del 18 de julio del año 64 DC, en las tiendas cercanas al Circo Máximo. Empezó pequeño, tal vez por una lámpara de aceite caída, quizá por un fuego de cocina mal apagado, pero el verano había sido seco. Las construcciones de madera estaban listas para arder y el viento soplaba con fuerza. Lo que empezó como un pequeño incendio pronto se convirtió en un infierno que destruyó 3/4 partes de la ciudad. Durante 6 días y 7 noches, el fuego arrasó las estrechas calles de Roma. Las llamas saltaban de edificio en edificio más rápido de lo que la gente podía huir, convirtiendo los callejones en trampas mortales llenas de humo y escombros. Los afortunados llegaron al campo de Marte o a los jardines de los ricos, mirando horrorizados cómo su ciudad se consumía. Los desafortunados quedaron atrapados y murieron abrazados, sus gritos perdidos en el rugido del fuego. Los escritores antiguos no coinciden sobre dónde estaba Nerón cuando comenzó el incendio. Algunos dicen que estaba en Anzio, su ciudad natal, y que regresó a Roma en cuanto se enteró. Otros afirman que estaba en la ciudad todo el tiempo, ayudando a organizar el socorro e incluso ofreciendo su palacio para refugiar a la gente. Pero la historia más famosa y dañina proviene de Tácito, quien afirmó que mientras Roma ardía, Nerón vio una oportunidad. Según él, mientras las llamas devoraban la ciudad, el emperador subió a una torre y comenzó a cantar. La canción era la Ilíada de Homero, la historia de la destrucción de Troya, y la interpretó con toda la teatralidad que mostraba en el escenario. Mientras la gente huía por su vida, mientras los niños morían en edificios que colapsaban, mientras 1000 años de historia romana se convertían en cenizas, el emperador trataba el desastre como inspiración para su arte. Verdadera o no, esta historia mostraba algo real sobre Nerón. Estaba tan alejado de los sentimientos humanos, tan obsesionado con su propia grandeza artística, que podía encontrar belleza en un sufrimiento inimaginable. Para él, la destrucción de Roma no era una tragedia, era un espectáculo digno de disfrutar. Cuando el fuego finalmente se apagó, el daño era casi total. De los 14 distritos de Roma, solo 4 permanecían intactos. El resto eran cenizas y escombros que se extendían por kilómetros. Cientos de miles de personas estaban sin hogar. Sus bienes y trabajos habían desaparecido. Los muertos se contaban por miles. Muchos cuerpos estaban calcinados e irreconocibles, y el olor a muerte colgaba sobre la ciudad como un manto pesado. Pero para Nerón, el incendio no fue un desastre, fue una oportunidad. Incluso con las cenizas aún calientes, paseó por las ruinas con sus arquitectos, trazando planes para una nueva Roma más grande que cualquier cosa que el mundo antiguo hubiera visto. La llamó la Domus Aurea, la Casa Dorada, y sería su obra maestra, un palacio que se extendía desde el Monte Palatino hasta el Esquilino, ocupando 300 acres del corazón de Roma. Imagina un palacio que se extendiera desde el Monte Palatino hasta el Esquilino, ocupando 300 acres del corazón de Roma. El salón principal era redondo y giraba constantemente, de día y de noche como el movimiento de los cielos. Las paredes estaban cubiertas de oro y joyas, los techos decorados con íbalo y marquín que atrapaban la luz como estrellas.
Donde antes había barrios, ahora habría lagos artificiales, y en el centro se alzaba una estatua de bronce de Nerón de 36 metros de altura, con el rostro vuelto hacia el sol.